Sí queríamos hacer un repaso de cómo ha afectado la reforma laboral a nuestras empresas, ¿no?, a nuestros sectores. Lo conocéis todos porque muchos de ellos habéis participado en la negociación, o sois sufridores de lo que las empresas han querido aplicar, pero bueno, sí porque por ver, ¿no?, por dónde están tirando las empresas y qué están haciendo. En cuanto al convenio de los almacenes, lo que hay ahora encima de la mesa la verdad es que es un caso de estudio, es el primer convenio de inaplicación de un convenio colectivo. Es decir, están aplicando las recetas que para empresas en crisis o que tengan que afrontar con otros criterios su viabilidad en un convenio sectorial, ¿no? Y además recoge en una disposición de las finales, final, que si además hay una empresa en crisis, puede quitar otra de las pagas, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos esta mañana, si os acordáis, la inaplicación, la negociación ante Tempus, que no es este caso, este es el tiempo, pero sí que hacerlo aquí facilita sobremanera por las dos cuestiones que hablábamos. El plazo es mucho más amplio que los 15 días y, en segundo lugar, no tienen que justificar ni presentar ningún tipo de documentación ni para valorar las causas, ni económicas, ni organizativas, ni técnicas, ni de producción. Con lo cual, pues hacen un poco la cuadratura del círculo, ¿no?, y bien hecha además. Entonces, bueno, pues sí, mañana y pasado hay reuniones, veremos a ver cómo se desarrollan, pero evidentemente mucho tiene que cambiar para que hablemos, ya no para que... Porque claro, las negociaciones, se lo recordamos a las empresas, cuando yo presentaba plataformas, yo es lo que quería, pero empezaba a negociar desde donde estaba, ¿no? Es decir, no voy a entrar a negociar tu plataforma, porque ¿qué negocio? Donde pido 1826 te pido 1800 y llegamos a 1815. Es decir, no son formas de negociar, ¿no? Les falta un poco de cultura también en ese sentido. No están acostumbrados a pedir. Y como se creen que lo pueden hacer todo, pues así lo hacen. Bueno, en cuanto a cómo ha afectado a nuestras empresas, fundamentalmente hemos tenido modificaciones sustanciales de condiciones, Bien es cierto que algunas mezcladas con inaplicaciones de convenio o rayando la inaplicación de convenio, Por ejemplo, en Alcampo y en Carrefour tuvimos aquí en Madrid, bueno, fue a nivel estatal en Carrefour, en Alcampo creo que fue solo a nivel Madrid, pero en Carrefour fue a nivel estatal, aprovechando la aparición de la norma esta de Madrid de dinamización del comercio. Y lo que hablábamos esta mañana también, se nota en el resultado final donde firman los sindicatos de la empresa y se nota donde no firman los sindicatos de la empresa. Es decir, cualquier modificación de este tipo, sin el beneplácito de la parte mayoritaria, es mucho más fácil de atacar y de pelear que cuando ha firmado pues el 90% de la representación de los trabajadores. De Alcampo lo peleamos, se ganó la sentencia. Bernardo, por cierto, que está allí, que fue el que lo llevó, muy bien llevado, como siempre. Carrefour lo perdimos, lo llevé yo, pero es que habían firmado el 90% de la representación. Entonces, sí que intentamos, porque lo habían planteado como una modificación sustancial, pero habían hecho una inaplicación real y además lo decían, ¿no? Lo decían sin decir, es decir, no decían que habían hecho una inaplicación, pero lo mencionaban. Intentamos por ahí que había habido un fraude de ley para inaplicar el convenio colectivo, pero bueno, ni por esas, ¿no? No nos dieron la razón en ninguno de los casos. La siguiente empresa que tenemos, el Corte Inglés. Corte Inglés ha tenido varios procesos de modificación sustancial durante este tiempo, creo que empezamos con las comisiones de videojuegos y servicios, no sé cómo se llama, la sección, área 22, bien, como la del área 51, la de los extraterrestres. Y continuamos con el comedor de personal, que también hubo una modificación sustancial de una condición más beneficiosa. Y finalmente hubo otra medida también con respecto a las comisiones, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Tampoco fuimos firmantes ni de una ni de otra, del comedor sí nos pareció al final como una buena solución la que se planteó en la mesa y esa sí que la asumimos. En IKEA otra modificación sustancial amparada en la nueva ley de dinamización del comercio en la Comunidad de Madrid, que no firmó FETICO,
que es mayoría. Evidentemente no tenemos que decir que nosotros no lo firmamos, Comisiones tampoco lo firmó, pero no lo firmó FETICO, lo que nos dio pie a hacer el conflicto y a ganarlo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y además esta sentencia dice que no solo no hay causas, sino que han pretendido hacer una inaplicación de convenio amparándose en un artículo 41, no en el procedimiento, que es lo que dice la ley, sino en un artículo 41. Por lo tanto, unilateralmente, sin acuerdo, la empresa no puede aplicarlo, porque iría contra la eficacia general de la negociación colectiva, etcétera. Más, otra vez, la diferencia lógicamente, de donde firman estos y donde no firman, ¿no? En Conforama hemos tenido un par de modificaciones. También había un acuerdo de descanso que nació del anterior convenio colectivo de grandes almacenes de 2 días de descanso semanales. La empresa lo incumplía sistemáticamente. Hicimos el conflicto, lo ganamos y dijo, pues lo modifico. Fue un poco, pero bueno, en fin, yo prefiero que lo que firmo se cumpla a que no firmar algo bueno que al final no lo aplica a nadie, ¿no? Se modificó y se excluyó ciertos periodos para ese descanso de 2 días durante el año, es decir, mantienen como norma habitual los 2 días de descanso, pero periodos como el verano, que la gente coge vacaciones, Navidad, que hay más actividad, se suspende, y se suspende por 1 día, 2 días, es decir, tampoco es un mal descanso para lo que es la generalidad del comercio. De los pocos expedientes de despidos colectivos que hemos tenido el de General Óptica, que lo cerramos en diciembre y que, bueno, pues básicamente 2 causas. Económica, porque estaba cerca de la pérdida de 4 millones de euros, y organizativa, porque quería funcionar con menos personal, que parece que eso es la tónica habitual, que creo que va contra el negocio, pero bueno, es lo que hicieron. Este se cerró sorprendentemente con 45 días por año, con un tope de 24 mensualidades. También es cierto porque en General Óptica teníamos vigente algo que denominamos plan de empleo, es decir, cuando se cerraba una tienda se procuraba colocar a la gente en el resto de tiendas y en el caso de que el trabajador optara por la no recolocación se llegaba a 45 días con 24 mensualidades. Como teníamos esa referencia, la empresa la mantuvo y bueno, hubiéramos firmado por 40, pero firmamos 45 con 24 mensualidades. Supersol ha sido, yo creo, el sapo más grande que nos hemos tenido que tragar en la Federación Estatal, al menos. Aquí se negoció todo, sí, sé que Fasga nos lo ha sacado por ahí, pero yo se lo explico a Fasga donde haga falta, ¿vale? Porque esta empresa, que no es un sector como lo que van a firmar ellos, esta empresa perdía 40 millones de euros al año. Y haces esto, o dentro de 2 meses, ya no dentro de un año, dentro de 2 meses no hay empresa. Esa es la razón fundamental. Y la razón fundamental que nos llevó, efectivamente, a lo que ha comentado antes Santos, a quitar un 6% de salario anual. Si que llamarlo paga, será paga, pero es un 6% de salario anual, recuperar en el segundo año un 3% y al término de los 2 años recuperar el salario íntegro. También conlleva una serie de despidos. Despidos, que hombre, que los despidos son siempre despidos, pero hemos alcanzado unas indemnizaciones de 30 días por año, con 24 mensualidades también de tope, ¿no? Cercanas de lo que hoy dice la reforma, el despido improcedente. ¿Qué más? Bueno, y también determinadas cuestiones del convenio colectivo se han tocado, pero con menos importancia, ¿no?, que la reducción y que los despidos. Y sí, a Fasga hay que decirle que somos responsables. Lo que no vamos a entregar es a la patronal todo, pero cuando vienen, nos lo prueban, nos lo razonan y tal, pues habrá que darle una solución, ahí sí, a la destrucción de empleo que se iba a producir, lógicamente. Además eso, sí, grandes almacenes, según ellos, todas las empresas tienen beneficios. Han descendido el margen. Y si no, pues, como no tienen que probarlo, pues si lo plantean encima de la mesa, insisto, pues esa es la diferencia, ¿no? La diferencia es de abocarte a una quiebra con un concurso de acreedores en la puerta o intentar firmar esto para ver si se salva. Esta empresa la llevan salvando los trabajadores 10 años, Supersol, que yo entiendo a la gente, cada vez que viene y dice, joder, otra no van a dar. Digo, sí, pero hay que mirarlo positivamente, digo, porque estamos haciendo cosas
se mantiene el empleo, porque es que este es un claro ejemplo de que sin la responsabilidad de los trabajadores, hacía 10 años que no había empresa. Aquí han pasado los tipos más... Era de Ajol, que ya lo conocisteis en su día en la prensa, después pasó a manos de un fondo buitre, de estos que ahora también sale mucho en la televisión, después pasó a manos de unas cajas de ahorro, es decir, le importaba todo menos el negocio, las tiendas eran un puñetero desastre. Ha venido un lituano, es un tío exótico, lo ha comprado y le va al negocio porque en varios países es líder. Bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Veremos, pero ya te digo, lo que firmamos nosotros lo defendemos en todos los sitios. Lo que hacen ellos es atacar lo que firmamos porque no saben defender lo que van a firmar. Pero bueno. Más, Bofros, que tenemos poco, hay poco de Bofros, fundamentalmente en Andalucía, también plantea un descuelgue, una inaplicación del convenio colectivo, en este caso no perdiéndolo, parece, habrá que ver, porque lo que pretende es pasar un 10% de la retribución fija al variable. Esta gente va mucho por el variable, lo que hace es vender con furgonetas a los domicilios, a los bares, etcétera. Incluso ellos no lo han visto con malos ojos, porque parece ser que hay posibilidad de ganar no solo ese 10%, sino incluso algo más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Sí. No, evitando despidos, evidentemente. Todas las medidas estas que nosotros hemos estado es evitando la mayor, evidentemente. Y más, ¿no? Cortefiel también cambió el sistema de incentivos que tenía. No lo firmamos, no estuvimos de acuerdo, pero en este caso pues no fuimos capaces de en el juzgado echar para atrás la medida, ¿no? Pero bueno. Y por último UNIDE, que está aquí Miguel, que estamos en ello, ¿no? Que les han planteado una reducción del 10%, una inaplicación del incremento que tenían pactado para este año, una reducción del 10% y la reducción de las comisiones que tienen o del variable que tienen, tanto en vacaciones como en otros periodos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Miguel me ha estado comentando qué posibilidades teníamos y, bueno, pues estaremos peleando a ver qué se puede hacer. Y luego en hostelería hemos tenido en cena y en VIPs, la verdad es que medidas muy duras también, de reducción de jornada y de reducción de salarios. Y por último, en paradores, que en paradores se ha dado todo, el ERE, el ERTE y la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Pero bueno, entendemos en defensa de la red, en defensa de los máximos puestos de trabajo posible y de que se mantenga la actividad y que la actividad sea rentable, que al final es lo que tenemos que conseguir entre todos. Si se da cuenta la dirección de paradores ya sería espectacular. Y poco más por mi parte, porque insisto, ya hemos hablado, sí, Conforama. Hay un expediente ahora mismo planteado en Conforama. Es verdad, se han hecho dos modificaciones y ahora plantean un expediente por un cambio de modelo en unas determinadas tiendas. No, solo era apuntar eso antes de terminar la parte de comercio. Conforama es la única empresa afectada por el convenio de grandes almacenes que está actualmente en pérdidas y en los últimos 3 años ha mejorado los resultados de manera exponencial. Era una empresa que lastraba muchísimas pérdidas, hoy en día continúa estando en números rojos, pero ha mejorado increíblemente. Lo digo porque no solo lo decimos los sindicalistas, lo habréis visto en los medios de comunicación, como hace escasos 10 días la agencia Deloitte publicaba el informe anual de cifras de facturación, lo veíamos, Antonio, ¿te acuerdas? Y hablaba de que la mayoría de las empresas que están englobadas dentro de la ANGE, de la patronal de grandes almacenes, en el último año habían aumentado la facturación y si hablábamos de márgenes de beneficios, algunas de ellas escalaban posiciones. O sea que no hay que confundir y contestarle a los chicos, por llamarles de alguna manera de fasga, que hablamos cuando tomamos estas medidas de empresas en las que la viabilidad está en peligro, están en peligro los puestos de trabajo y no lo que pretende la patronal actual, que es mantener el margen de beneficios del año 2008 cargando a las espaldas de las plantillas de los trabajadores con nuestros salarios ese margen.